Bueno, el pasado 12 de agosto se estrenó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Teatro Anfitrión, la obra teatral Líder, Brujo, Bailarina. Escrita por Rolando Pérez, dirigida por María Forni e interpretada por María Forni, Enrique Dumont y Cristian Sabás. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañen el autor y la directora, Rolando y María. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí. No, gracias a ustedes por venir. Sí. Bueno, ¿quieren contarnos un poco de qué trata la obra? Sí. ¿De qué no trata? Bueno, como se podría suponer por el título, Líder, Brujo, Bailarina. Es muy lindo título. Sí, y son los tres personajes principales. El líder es Perón, el brujo López Rega y bailarina es Isabelita. Trata justamente de ese periodo histórico que va desde el exilio de Perón en el 55 hasta el 74, cuando muere el viejo y López Rega agarra el poder dentro del gobierno popular. Y empieza a armar la AAA, todas esas cuestiones. Y habla básicamente de esa relación, de qué es esa relación, cómo se dio. Muy interesante. Sí. Sí, a mí me gusta mucho la historia y en general escribo teatro político, es el teatro que a mí me interesa, ¿no? Entonces la mayoría de las obras que me metí son cuestiones que tienen que ver con eso. ¿Esta obra la escribiste hace poco o era una obra que ya la tenías escrita y la presentás ahora? Mirá, siempre son raros los procesos de creación. En este caso yo la empecé hace 2 o 3 años atrás. Y no la podía cerrar y qué sé yo, ¿viste? Nosotros hacemos de todo. O sea, escribo la obra de teatro y en el medio me salió un documental y lo escribí. Y después, no sé qué, pero siempre estaba ¿Terminaste con la novela? Terminé la novela. Y lo cerré hará un año o 2, no sé, bien, no me acuerdo bien, vos por ahí te acordás, Mari. Y empezamos a buscar director y fue una cosa bastante trabajosa porque el material, a alguna gente le parecía un poco sensible, decía, no, había gente que lo oyó. Por ejemplo, la directora del teatro me pidió una obra, fue a ver una obra mía que se llamaba Simpatizo con todo, que hablaba de cómo el Estado a veces desampara a los locos y los suelta a la calle y corta la medicación y qué sé yo. Trataba de unas locas encerradas en una especie de templo cuidando gallinas, que era la manera en que las hacían productivas. Basado en realidad en un hecho real, claro, en un sí. hecho real que mira, sucede eso. sí, en las afueras de Taiwán y que registró un fotógrafo. Sí, una locura. En un templo o en un ex templo budista tenían a los locos 700 pobrecitos, locos encadenados por la cintura. por la 700. 700 encadenados, el más loco con el menos loco para que se autorregularan, encadenados por la cintura. El sistema era poner un exaltado con un depresivo con juntos. un depresivo juntos y mira. La ponerlos teoría que equilibrar. tenía esta gente era que uno iba a nivelar al otro y en el medio cuidaban una granja de 700.000 pollos. Una especie de experimento Una cosa científico loca, perverso. Una cosa Sí, loca, Una sí. locura. una locura. Sin duda están muy locos. Sí, sí. Porque Y la nosotros verdad vimos esas fotos, y bueno, las empezamos a trabajar con el grupo. Por supuesto, es un espacio cerrado. El fotógrafo tardó 7 años en conseguir entrar porque el Estado no se lo permitía, el Estado chino, que es el. ¿Se acuerdan el nombre del fotógrafo? Chien... No, Y difícil. no me acuerdo Sí, el nombre. claro. No importa. Pero no se importa. llamaba, Lo se mencioné llamaba, tantas se llamaba veces La que- Cadena. The Chain. The Chain es La serie de fotos está registrada y hubo una muestra muy importante en San Pablo, creo que había sido, porque las fotos son tamaño real. Y él lo único que hizo fue poner la cámara fija y pedirles que posaran. Y es muy increíble cómo ves a los dos, ves inmediatamente cuál es el depresivo, claro, y cuál es, ¿no? Y bueno, y el estado Genial. en el que es tan deplorable. Chien. No me acuerdo. Lo No importa, dije tantas no importa, veces, todo bien. pero No importa. el libro se Fotógrafo, llama por The eso. Chain. Claro, sigamos, todo Bueno, bien. nada, Bueno. la directora vino a ver esa obra que se llamaba Simpatizo con todo, a raíz de unos versos de Pessoa que dice simpatizo sí. con el Sí, matricida, simpatizo con todo lo humano. Y me encargó una obra. Yo estaba terminando Líder, Brujo, Bailarín y cuando la termino se la doy a ella
y le encantó, pero me dijo, este tema es muy político, yo tengo Claro. miedo, justo estamos en elecciones y qué sé yo. Y ¿Qué era? ¿Antes de las elecciones? antes Esto de las fue elecciones, fue el año pasado. El año pasado. Y me dice, y para colmo, no sé, yo, viste, qué sé yo. Bueno, empezamos a buscar y por una cuestión o por otra terminó agarrando la Mari la obra. Y porque no quería que me cambiaran ni la cuestión ideológica, porque Sí, había gente sí, que tenía sí. problemas con la cuestión Claro. ideológica. Te imaginarás que para un peronista es un tema sensible, la AAA, el viejo lo trajo al brujo. Hay una serie de cuestiones Por del supuesto. tercer peronismo que hay que revisarlas, me parece a mí. Sí, sí. Y entonces, bueno, nada. ¿Y cómo la completaste? ¿La completaron ahí en el, como digo, como vos, la completaron el texto? No, el texto- o el No, texto el es texto como ya está, estaba, digamos. ya el texto estaba, no se tal tocó. cual. Está tal cual, no se tocó en la No se dirección. tocó. No, Porque viste que a veces precisamente- acomodás, decís, bueno, Claro. Sí. No, precisamente una de las razones, uno de los últimos directores todos se interesaban en el material, Sí. les encantaba, algunos no sabían cómo ponerlo, y bueno, pero esto cómo se pone, cómo no se pone, porque aparte está escrita, bueno, no tiene didascalias, no tiene personajes, salvo los personajes que aparecen naturalmente, como, bueno, Rega, Perón, y Isabel y Eva. Después hay mucho en la historia que pareciera estar contado por un narrador. Entonces, bueno, ¿qué hacíamos con eso? Uno de los últimos en ver el material dijo, sí, me encantaría agarrarla, pero yo haría esto, y iba a armar un Tetris raro que en realidad No. iba a terminar, probablemente interesante igual, pero iba a terminar cambiando demasiado. Entonces, bueno, hablamos con los chicos y dijimos, chicos, nada, la agarro yo. Y dale, Vamos vamos para vamos adelante. para ¿Ya habías adelante. dirigido Vamos para- o- No. Ah, claro, es mi un primera desafío. experiencia de dirección. Yo tengo un grupo con Raquel Albeniz y con Paula Echevere y Daniela Martínez que se terminó de formar después de la experiencia de Simpatizo con Todo. De hecho, se llama el grupo Simpatizo con Todo, Bien. en el que cumplo un poco un rol también de dirección en los laburos colectivos que hacemos. Si bien la puesta en general es de Paula Echevere y la dirección actoral es de Raquel, yo estoy como medio que actúo, que dirijo, que miro de afuera, que opino, que Claro. y entonces un comodín. O sea que ya estabas acostumbrada a esta dinámica. Claro, de a trabajo. la dinámica de laburo sí. Porque es es difícil, sí, ¿no? Estar Sí, en sí, los sí. lados. Y aparte, digamos, me crié casi profesionalmente con Raquel Albeniz, que es una grosa. Excelente actriz, dramaturga, sí, sí. actriz, es multitask. Y es una gran directora, entonces aprendí también mucho de ella en cuanto, bueno, Y también a qué Gené, pedir, vos a viste cómo- dirigir mucho a Gené. También yo me formé con Juan Carlos Gené y éramos los actores del taller de teatro, éramos invitados naturales al taller de dirección. Si bien yo del taller de dirección participaba como actriz, veía cómo el viejo Claro. dirigía Claro. a Estaba en el Celsit, ¿no? En el Sí, Celsit, sí, sí. claro. A los directores y bueno, también cómo nos dirigía a nosotros. Y ahora estoy estudiando con Rubén Schumacher, así que, También eso. digamos, estábamos cubiertos. Sosteniendo la Sosteniendo. cuestión. No, Muy pero bien. para primera obra, me imagino, Muy bien. digamos, y Sí, aparte sí. difícil, un tema. Sí. ¿Cuántos son Sí. en escena? Somos Tres. tres. Las tres. Cristian Sabás, Enrique Dumont y yo. También eso, fue medio un delirio agarrar una obra y actuarla y dirigirla, entonces... Pero está bárbaro. Nos Arrancar filmábamos, así nos está filmábamos, bárbaro. Claro, ¿viste? sí. Como los Para ver. directores técnicos. Después. Filmábamos, Rolo, todos los primeros ensayos me hizo la asistencia Rolando, y después se sumó Daniela Martínez, que es quien hace la asistencia de todos los trabajos que hacemos en Simpatizo, que esto no pertenece a Simpatizo, me refiero, pero digamos, ya trabajamos todos, nos conocemos tanto que cualquier otro proyecto que tenga alguno. Y ahora, y antes en otra por el época, costado. un director en general o no se podía ver. Pero ahora con cualquier ahora- cámara fotográfica Claro. tenés Claro, 10 minutos sí, libres sí, para grabar. sí. Colocás Exacto. la cámara, Y es bueno, haces aparte, el te ensayo deja y te laburar. filmás. Nosotros nos filmábamos y después, bueno, nos veíamos a ver qué pasaba, trabajábamos, el otro día le contaba a un compañero de dirección y se reía mucho, trabajábamos mucho en salas de ensayo con espejo, entonces nos mirábamos, yo miraba lo que estaba pasando por detrás y les iba diciendo, bueno, no, vos ubicate, no, o esto más allá, o esto, así que bueno. Y te Pero deja bueno, ver sí. en frío un poco la. Así, sí, historia. sí, Y también. llegaron a buen puerto, digamos. Se ve una muy linda obra, yo que la vi, doy fe de eso, es un muy buen trabajo. Y les quería preguntar respecto
se observan como dos momentos distintos. Uno es el comienzo, en forma de juego. ¿Quieren contar un poco eso? ¿Cómo es el comienzo y por qué? ¿Y cuál es el otro momento? Cuando termina ese juego. Cuando termina el quiz. Claro. Cuando se corre el telón y sin empieza, contar y la vemos, obra, porque no hay nada para spoilear porque la historia la conocemos todos. Todos sabemos cómo terminó esa cuestión. Pero es difícil cómo la encaraste, porque es una historia difícil de encarar, me parece. Sí. Muy difícil. Sí. Yo a mí me interesa mucho el trabajo de los dramaturgos vinculados a la política como Brecht, como Piscator, como Heiner Müller, que hizo Máquina Hamlet con el periférico de objetos, y son para mí fuentes de inspiración. Yo trabajé así, en una forma muy libre, donde no hay el típico teatro de preguntas y respuestas, cómo te va, bien, mal. Es otra cuestión, digo, ¿no? Por momentos está vinculado a una narrativa muy fuerte, y donde se mezclan la historia, por ejemplo, no sé, shakespeariana. Aparece un personaje, Perón, por ejemplo, diciendo un parlamento del Hamlet de Shakespeare, y encontrándose con el espectro de Eva. Encontrándose con el espectro de Eva, como Hamlet se encuentra con el espectro del padre. Ese tipo de cuestiones así, de mezcla, pero que son mezclas que de alguna manera remiten a lo que yo creía que pasaba por la cabeza del viejo en el exilio, porque hay un momento como en ese momento de Perón, en los primeros años del exilio, son momentos al revés de lo que se decía acá en Argentina y todo el mundo creía. Es más, un presidente, no sé si fue el de Panamá o cuál, lo recibe a Perón pensando que el viejo llevaba 700 millones de dólares. Y el viejo se fue con 2 pesos y vivía en un departamentito de 3 ambientes, se cocinaba él, no tenía 1 peso y vivía de... Es más, hay un momento en que se presta para hacer una campaña con una loción para el pelo. Hay una foto famosa que sale en Brasil, le habían prometido que no salía en Argentina, y lo ves al viejo posando con una loción para el pelo. O sea, estaba en las 10 de últimas. Todo ese periodo muy oscuro y muy pobre de Perón que él pasa allá, nada, yo le asigno como esa búsqueda del recuerdo, de lo que fue, lo que no pudo ser. Preguntas que uno se llevaría, ¿no? Digo, si yo me voy al exilio y tuve la oportunidad de ¿qué estaría pensando el viejo, no? ¿Y cómo tomás el antes, digamos, la previa, el bombardeo? ¿Cómo aparece eso? ¿Arranca la obra? Arranca la obra con 1955 y hay como una especie de un quiz de preguntas y respuestas con un presentador muy loco que dice el año 1955, mientras, y comienza a decir cosas que estaban pasando en ese momento. Ese fue en realidad el primer problema con el que nos encontramos, porque toda esa primera parte, esa primera escena, la obra está dividida en seis escenas. Y la primera escena era una narración, era narrativa, o sea, era un narrador contando qué era lo que estaba pasando en 1955, hasta que desemboca en el bombardeo a Plaza de Mayo. Y el final de ese año, el bombardeo, claro, el exilio. Pero se mencionan, hay una mención de todo lo que estaba pasando. Fangio ganando las 24 horas de Le Mans. Todo ahí. ¿Cómo lo hacen? ¿Con sonido o solo el narrador? No, bueno, eso lo trabajamos, tuvimos creo que meses tratando de resolver. Porque claro, hasta es como hacer una síntesis. Se le ocurrió a ella que viendo era un imágenes, presentador. Dije, bueno, hagamos en esa época, fue cuando en realidad un poquito... acá un poquito más tarde, creo que más hacia los 60, pero ya en Europa habían arrancado los quiz show, ¿no? Que eran estos, un Odol Responde, un programa de preguntas y respuestas, con un presentador y en general 3 participantes. Entonces yo dije, bueno, agarro el texto y lo parto, le asigno roles de presentador y de participantes a esto. Entonces arranca este presentador, que lo hace Cristian Sabas, que es espectacular para componer personajes, te hace lo que quieras. Entonces te hace el presentador tipo Odol Responde, y después te hace el delegado que tipo también es bien de época, de esa época, ¿no? Claro. No conozco bien el año de Odol Responde, pero es más tarde. Es más tarde. Pero después del 57. Claro, lo que dijimos fue, bueno, aprovechemos que él te hace lo que quieras, ¿viste? Te imita los estilos que vos quieras, y pongamos en él los diferentes estilos de la época.
Sí, Cristian tiene asignado, hace ese presentador. Y después, ese recurso lo usa después. Y ese recurso después sí. te hace hace la voz del tipo que presentaba Noticias Argentinas. Sucesos Buenos Aires. Argentinos. Sí. Claro, el del caballo. El general Perón está descendiendo. Y hay un pequeño homenaje al Halcón, en su momento shakespeariano, ¿no? Sí. Entonces, bueno, decidimos contar todo esto que estaba pasando a través de este programa de preguntas y respuestas. Entonces él va tirando consignas y nosotros, Enrique y yo, vamos contestando. Y así se va armando hasta que llega el bombardeo a la plaza y se pudre todo y Perón se va al exilio y ahí viene todo lo que vino después. Los interrumpo unos segundos porque tenemos que ir a una tanda publicitaria. Sí, después del bombardeo, vamos. Claro, y después de la tanda continuamos charlando con el elenco de Líder, Brujo, Bailarina. El corte interrumpió una linda charla. Sí, nos quedamos en el medio después del bombardeo. Después del bombardeo. ¿Cómo seguimos ahora, no? ¿Cómo se sigue? Sí. Y bueno, siguió. Ahí sí ya empezamos a trabajar con diferentes roles. Somos actores y por momentos narradores y por momentos el brujo y por momentos la bailarina y después Eva y después Perón y bueno, y contamos con hay una escena que es un off que lo grabó pero muy generosamente y con una onda increíble, Osmar Núñez, que lo contactamos para preguntarle, para decirle, porque veíamos que esa escena iba en audio. Hay un gran trabajo de audio también, trabajamos mucho con audios de la época, registros de radios, de filmaciones, que trabajó Silvia Vives, que es quien nos hace el diseño sonoro y la composición de música original, y que hizo un laburo que es increíble lo que hizo con todos esos registros. Fuimos buscando material, buscamos y bueno, ella lo fue compilando, lo fue armando y la verdad que hizo un laburo espectacular. Y Osmar va en audio. ¿Y cómo es hacer de Isabel, digamos? ¿Qué es un personaje? Sí. Hacer de Isabel. ¿Qué pregunta? A los compañeros no les va a gustar. Me encantaría preguntarle el caso de Brujo también, pero no está. Ni hablar. No está. Pero y fue un trabajo, claro. A Perón uno se lo imagina siempre como un personaje. Sí. Ha sido muy interpretado, digamos, por varios actores. Sí. Pero Isabel. No, lo que yo no quería era hacer de Perón ni del Brujo ni de. O sea, no quería caer en la imitación. Que no hubiese una imitación de nada. De la caracterización, nada. Nada. Ni el peinado, ni la forma, nada. Hay una reminiscencia en el vestuario, sobre todo en el de Perón, que lo hace Cristian. Para ponerlo en contexto, digamos, solamente. Sí, pero se entiende perfectamente quién es. Se entiende quién es. Sí. Porque bueno, desde el vestuario hay un pequeño guiño, no así en el del Brujo ni en el mío, que compongo a Isabel y a Eva. Entonces los dos polos, sí. Entonces no tratamos de no teñirlos de imitación porque no me gustaba, primero porque ya estaba como hecho, ya estaba. Claro. Y en realidad la idea era que se viera claramente que éramos actores contando esta historia. Entonces, si nos equivocamos, nos corregimos, o sea, está armado... Está armado un dispositivo de tal manera que si llega, como ha pasado, que hay, que viste que cuando están trabajando a veces alguien se equivoca, sí, claro. El compañero lo corrige en escena y queda como parte de la obra. Vos no te das cuenta. Es muy divertido. Muy interesante. Muy interesante. Y nos apoyamos bastante en los objetos que utilizamos. Queríamos trabajar no queríamos tener una escenografía. No tenemos. No tenemos, en realidad. No hay una escenografía. O sea, sí, queda armado, hay un diseño de espacio escénico, pero no hay una escenografía en sí. Sí trabajamos con elementos que también nos diseñó, nos construyó Daniel Hernández, que es un artista plástico espectacular. Y que el concepto que teníamos nosotros era que teníamos que partir del derrumbe, del bombardeo, de la demolición.
Entonces vimos mucho material fílmico de ese día, de cómo habían quedado las cosas, las oficinas, la plaza, y tratamos de reproducir eso, pero con elementos que sí nos remitan a la época. Entonces trabajamos con cintas magnetofónicas, con sonido e iluminación. Y cintas, los objetos, y conseguimos objetos de la época. Y, muy representativo. Sí, exacto. Sí. Sin caer, tratando de no caer en el objeto icónico. Ponele, a mí en algún momento se me había ocurrido el delirio de comprar una heladera Siam y hacer no sé qué cosa. Sí, claro. Pesada para mover en el teatro. Claro, pesada, iba a ser complicado. Sí. Pero también estaba, y no contaba en realidad. Fuimos puliendo hasta que llegamos a esto y trabajamos con... ¿Y la apuesta es así... público o se meten en el público o es una apuesta clásica, digamos? Ustedes, digamos, más italiana, digamos, hablamos así. Al público, claro. Sí, le hablamos al público, pero no intervenimos con... No se meten, no aparecen, No. Hacemos algo también que sobre todo en teatro independiente, en los teatros, en las salas de teatro alternativo a veces no se puede hacer, que es usar el telón. Porque no hay telones en general, claro. Entonces el público entra y ya uno ve la escena. Claro, sí. Bueno, nosotros no trabajamos con telón porque el anfitrión tiene, entonces nos permite también crear un clima, una expectativa de que, bueno, entre el público y no ve lo que va a pasar. Claro. No puede empezar a construir nada, porque claro. no ve nada. Entonces eso está bueno también. Y bueno. Y entre ustedes, ¿cómo entre los actores, digo? Sí. ¿Cómo es el conflicto de los tres personajes que deben tener entre ellos deben tener idas y vueltas? ¿Cómo lo viven, digamos? ¿Cómo sucede, digo, internamente, ¿no? Estás ahí en el escenario, ¿qué les pasa? Sí, hay... lo que tenemos muy claro, y por suerte los tres tenemos un estilo similar de laburo, es que... estamos componiendo a estos personajes, están, no sé cómo decirlo, quizás lo expreso mal, que como que están por fuera, digamos, y entonces nos salimos de uno, nos metemos en otro, nos interactuamos y de golpe pegadito al encuentro Isabel Perón, viene Perón Eva, viene enseguida Isabel y bueno, y vamos, claro. Nos vamos. Yo creo que a lo que apunta él es a... la escuela de la que viene María no tiene nada que ver con esos tipos de que viven el drama en el que están o se emocionan en el momento que se están emocionando. Nada que ver, es una cosa, es como... Claro, eso quería preguntar. Sí, digamos, no va por ese lado. No va por ese lado. Jugamos a hacer como... alguna cosa claro, nada que ver. No, yo y creo que más o menos también con los chicos es más o menos esa onda, es componer... sí, por supuesto, haciendo vivo lo que estamos haciendo, que no quede de ninguna manera en un texto, en un tirar texto, sí, ¿no? Claro, sí. Pero es como un juego de chicos, ahora jugamos que vos sos indio y yo soy el vaquero y yo te mato y después nos damos vuelta y vos me matas a mí. O sea, y está todo bien y sí. No hay varias corrientes. En Argentina no sé por qué, en general el naturalismo que viene de Stanislavski y de toda esa cosa está más instalado. Pero bueno, porque en realidad fue malinterpretado, pero fue tomado nada más que una parte del trabajo que él hizo, de la experimentación que él hizo. Y después hay, pero no sé, a mí me gusta más la corriente alemana, incluso para escribir, ¿no? Esos tipos que pueden diferenciar y que el espacio crítico que genera, el pensamiento crítico que él está pidiendo al espectador lo tenga él mismo. Entonces, nunca está el cuentito completamente cerrado. Claro. No estás adentro. Estás mirando. Lo dejas abierto. Sí, tratás de crear en el otro esa frialdad para ver y para juzgar al mismo tiempo que vos la estás haciendo. ¿Quieren recordar al público cuándo se da la obra Líder Brujo Bailarina? Estamos los viernes a las 21 horas en el Teatro Anfitrión. Esto es Venezuela 3340 y para reservas pueden llamar al 4931-2124.